Me llamo Reina Solórzano Bautista. Tengo 47 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Uruapan, en Michoacán. Lo que les voy a contar le pasó a mi familia hace casi 10 años y tiene que ver con mi hermano menor, Tobías, que se fue para el otro lado cuando apenas tenía 21 y que nunca llegó a donde iba. No es una historia que me guste andar contando. De hecho, es la primera vez que la platico completa con alguien que no sea de mi familia cercana, pero necesito sacármela de adentro, aunque sea escribiéndola aquí, porque llevo 10 años sin dormir tranquila del todo, dándole vueltas a lo que en realidad pasó y con la esperanza, aunque sea poquita, de que alguien que lea esto me ayude a entender algo que ni el padre de nuestra parroquia ni el especialista en fotografía que consultamos después pudieron explicarme nunca. Tobías era el más chico de 5 hermanos, el más consentido de mi mamá si soy sincera. Quizás porque nació cuando ella ya pensaba que no iba a tener más hijos después de mí y de mis otros 3 hermanos. Se crió en nuestro pueblo trabajando el campo con mi papá, sembrando aguacate en tierras rentadas, porque nunca alcanzamos a ser dueños de suficiente tierra propia para mantener a toda la familia. Y como en tantos pueblos de Michoacán, llegó un momento, cuando Tobías ya tenía 21 años, en que la economía de la familia se puso tan difícil, con el precio del aguacate cayendo ese año por problemas de exportación, que él decidió irse para Estados Unidos, siguiendo el camino que ya habían tomado 2 primos nuestros que vivían allá y que le habían ofrecido ayudarlo a encontrar trabajo apenas llegara. Me acuerdo perfecto de la última noche que pasamos todos juntos antes de que se fuera. Mi mamá preparó mole, que era lo que más le gustaba a Tobías, con más cuidado del que le ponía normalmente. Y me acuerdo también de que esa noche, ya tarde, cuando el resto de la familia ya se había ido a dormir, Tobías y yo nos quedamos platicando en el patio, sentados en unas sillas de plástico ya viejas que teníamos ahí, hablando de sus planes, de lo que pensaba mandarnos de dinero en cuanto consiguiera trabajo, de lo que le quería comprar a mi mamá con sus primeros ahorros. Esa plática se me quedó grabada de una manera que hasta hoy la puedo repetir casi palabra por palabra. Quizás porque sin que ninguno de los dos lo supiéramos entonces, iba a ser la última conversación larga que tendríamos. Tobías salió de nuestro pueblo un lunes bien temprano, acompañado a la terminal solamente por mi papá, porque mi mamá no quiso ir, diciendo que no aguantaba la idea de despedirse de él en un lugar público y prefirió hacerlo en la casa, con un abrazo largo y muchas lágrimas, antes de que saliera por la puerta. El plan era llegar primero a Guadalajara y de ahí subir hasta Sonora, donde tenía el contacto de un coyote que nuestros primos le habían recomendado. Alguien que, según decían, tenía fama de cruzar gente con relativa seguridad por esa parte del desierto. Las primeras 2 semanas nos llamaba con cierta regularidad, contándonos cómo iba su viaje. Primero desde Guadalajara, después desde Hermosillo, donde esperó varios días mientras el coyote armaba el grupo con el que iba a cruzar. La última llamada fue un jueves en la noche. Nos dijo que esa misma madrugada empezaba el cruce por el desierto, que estaba nervioso, pero también emocionado, y que nos iba a llamar apenas llegara del otro lado, calculando 2 o 3 días como máximo. Pasaron esos 3 días sin ninguna llamada. Al principio tratamos de mantener la calma pensando que se había complicado más de lo esperado. Pero para el 5.º día sin noticias, mi mamá ya no podía dejar de llorar y mi papá, junto con uno de mis hermanos mayores, viajó hasta Hermosillo a buscar directamente al coyote, cuyo contacto todavía teníamos gracias a mis primos. Después de mucho insistir y de ofrecer más dinero del acordado, lograron que les diera información. El grupo con el que iba Tobías se había separado en la oscuridad de la noche, cuando escucharon lo que parecía una patrulla acercándose, y en esa dispersión varias personas se perdieron, entre ellas mi hermano, sin que el coyote ni nadie más volviera a saber de él después de esa noche. Las semanas que siguieron fueron una búsqueda desesperada. Organizaciones de ayuda a familias de migrantes desaparecidos, hospitales y comandancias de los 2 lados de la frontera
sin sacar nunca ninguna información útil. Casi 3 meses después de esa última llamada, nos llegó por fin una noticia, aunque no la que esperábamos. Unas autoridades del lado de Arizona habían encontrado en una zona remota del desierto, ya del lado americano, restos de ropa y algunas pertenencias que, después de mucho papeleo y de comparar descripciones, coincidían con lo que Tobías llevaba puesto el día que se perdió del grupo. No apareció ningún cuerpo ni ningún resto óseo que confirmara de manera definitiva que esas pertenencias eran de mi hermano y no de alguna otra persona que hubiera corrido la misma suerte en esa zona tan peligrosa. Pero entre la ropa había una camisa que mi mamá reconoció al instante, la misma que le había comprado meses antes de que se fuera, con un bordado chiquito en el bolsillo que ella misma había mandado a hacer con una costurera del pueblo. Con esa evidencia, incompleta pero suficiente para nosotros, la familia decidió, después de consultarlo mucho con el padre de nuestra parroquia, hacer un entierro simbólico para Tobías. Pusimos esa ropa dentro de un cajón chico, junto con algunas fotos de él y algunos objetos personales que había dejado en casa, y lo enterramos en el panteón del pueblo, en el mismo lote donde ya estaban nuestros abuelos, con una lápida sencilla que lleva su nombre completo y las fechas de nacimiento y desaparición. ¿Por qué nunca pudimos poner una fecha exacta de muerte? Ya que nunca se confirmó de manera oficial, solamente se presumió por la evidencia y por el tiempo pasado sin ninguna señal de vida. Fue uno de los días más tristes que ha vivido mi familia, con todo el pueblo acompañándonos porque Tobías era muy querido, y con mi mamá llorando de una manera que hasta hoy me cuesta recordar sin que se me haga un nudo en la garganta. Con los meses, aunque el dolor nunca se fue del todo, la vida fue retomando algo de su rutina, con esa tristeza de fondo que uno aprende a cargar sin que desaparezca, pero sin que tampoco impida seguir viviendo. Fue casi 5 meses después del entierro, una tarde de martes normal, cuando mi mamá recibió en el correo de la casa un sobre sin remitente, solamente su nombre y nuestra dirección escritos a mano, con una letra que ninguno reconoció, con estampillas mexicanas normales y sin ningún matasellos claro que indicara de qué ciudad venía. En ese momento no le dimos mucha importancia, porque a veces los sellos salen borrosos por el manejo del correo. Mi mamá lo abrió esperando encontrar alguna carta de un pariente lejano o algo de propaganda, pero adentro había una sola fotografía, del tamaño normal de las de revelado comercial, sin ninguna carta ni nota que la acompañara. La foto mostraba a Tobías, sin ninguna duda, de cuerpo casi completo, parado frente a lo que parecía una pared de adobe pintada de un azul muy particular, con una expresión que a mi mamá, según nos contó después con la voz completamente rota, le pareció tranquila, como si no hubiera pasado nada, como esperando a que le tomaran una foto para cualquier trámite. Se veía exactamente como el día que se fue de la casa, con la misma ropa, sin ningún signo de haber envejecido ni de haber pasado por lo que uno esperaría después de perderse en el desierto los días que estuvo perdido antes de que se presumiera su muerte. Mi mamá casi se desmaya al verla y llamó de inmediato a mi papá, que estaba en el campo, para que regresara corriendo a la casa. Cuando toda la familia nos juntamos esa tarde, ya con la noticia corriendo entre nosotros, revisamos la fotografía con mucho cuidado buscando alguna pista de dónde y cuándo había sido tomada. Atrás, con la misma letra desconocida del sobre, había solamente una fecha, escrita de manera muy simple, sin ninguna dedicatoria ni ningún otro texto. Cuando comparamos esa fecha con las que teníamos registradas en la familia, descubrimos, con un escalofrío que sentimos todos al mismo tiempo, que correspondía a un día casi 2 meses después de la fecha en que habíamos hecho el entierro simbólico de Tobías. La discusión que se armó esa tarde fue enorme, con opiniones divididas entre quienes querían creer que esto significaba que Tobías estaba vivo en algún lugar y quienes, más escépticos, insistían en que debía haber alguna explicación más terrenal, que alguien había encontrado una foto vieja de él y la había mandado como una broma de muy mal gusto, o que la fecha de atrás era simplemente un error, o incluso una manipulación deliberada de alguien que quería hacerle daño a nuestra familia por alguna razón que no lográbamos entender. Mi papá, siendo el más práctico, decidió llevar la fotografía a un estudio en Uruapan, donde un señor que se dedicaba al revelado profesional y también a restaurar fotos antiguas la examinó con mucho cuidado.
usando lupa y equipo especializado. Ese señor nos confirmó algo que, en lugar de tranquilizarnos, nos confundió todavía más. Según su análisis, la fotografía había sido impresa con un tipo de papel y con un proceso de revelado que, en sus propias palabras, ya casi nadie usa en estos años. Un tipo de papel de hace 20 o 30 años, no algo típico de lo que se usa ahora con cámaras digitales. Eso nos dejó todavía más confundidos, porque significaba que, aunque la foto mostrara a Tobías con una fecha posterior a su desaparición, el tipo de papel y de proceso correspondía a una tecnología mucho más vieja, algo que no encajaba con la idea de que alguien simplemente hubiera tomado una foto digital reciente y la hubiera mandado a imprimir en cualquier local comercial. Le pregunté a ese señor si conocía algún estudio en México que todavía usara ese tipo de papel y de proceso, con la esperanza de rastrear de dónde había salido esa foto. Me mencionó 2 o 3 estudios viejos que él conocía, que quizás conservaban ese equipo por tradición o porque atendían a una clientela específica. Investigué esos lugares, llamando a cada uno, describiendo la fotografía y preguntando si algún cliente había mandado a revelar algo parecido en las fechas correspondientes. Ninguno tenía registro de nada así, ni de haber atendido a nadie que coincidiera con la descripción de Tobías, algo que en ese momento me pareció un callejón sin salida más, pero que con el tiempo empecé a interpretar de una manera mucho más inquietante, que quizás esa foto no había sido tomada ni revelada en ningún estudio comercial normal, sino de alguna manera que escapaba a cualquier explicación que yo pudiera investigar por los medios de siempre. Mi mamá, después de recibir esa fotografía, entró en un estado que solo puedo describir como una mezcla de esperanza desesperada y de un dolor todavía más profundo que el que ya cargaba desde el entierro, porque la posibilidad de que Tobías siguiera vivo en algún lugar reabría una herida que apenas empezaba a cerrar, mientras que la imposibilidad de encontrar ninguna pista sólida sobre dónde podría estar la mantenía en una especie de limbo del que le costó mucho salir en los meses siguientes. Como familia, decidimos no hacer pública esta historia en su momento, guardándola solo entre nosotros, en parte porque no sabíamos cómo explicarla sin sonar como que estábamos inventando algo, y en parte porque, siendo sinceros, no sabíamos qué hacer con esa información de una manera práctica. No teníamos a quién acudir que pudiera investigar algo tan extraño de forma oficial, ya que ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses tenían manera de abrir una investigación basada únicamente en una fotografía anónima recibida por correo sin remitente. Pasaron casi 2 años sin ninguna otra comunicación parecida, y aunque la familia nunca dejó de hablar de vez en cuando de esa foto y de lo que podría significar, poco a poco fuimos aprendiendo a vivir con esa incertidumbre adicional que se sumó al dolor original, sin llegar nunca a ninguna conclusión que nos dejara del todo tranquilos. Fue entonces, casi exactamente 2 años después de la primera foto, que llegó una segunda, en un sobre idéntico al primero, con la misma letra desconocida, sin remitente, dirigida otra vez a mi mamá. Esta segunda foto mostraba a Tobías en un lugar completamente distinto, parado frente a lo que parecía vegetación desértica, con cactus altos detrás, vestido con ropa que ninguno reconocimos como suya. La expresión en su cara, según nos dijo mi mamá, era todavía más perturbadora que en la primera. Ya no se veía tranquilo, se veía cansado, como alguien que lleva mucho tiempo caminando sin llegar a ningún lado. La fecha escrita atrás correspondía a apenas unas semanas antes de que la recibiéramos, es decir, casi 3 años después de que Tobías había desaparecido durante el cruce. Esta segunda fotografía nos hundió, como familia, en una confusión y un dolor todavía más profundos que la primera, porque ya no podíamos pensar que había sido un error o una casualidad relacionada con una foto vieja. Parecía formar parte de un patrón que se estaba repitiendo, algo que sugería, de una manera que ninguno lográbamos procesar del todo, que Tobías seguía existiendo de alguna forma, en algún lugar, envejeciendo o cambiando con el tiempo como cualquier persona viva, pero sin que ninguno de nosotros tuviera manera de contactarlo, de encontrarlo, ni de entender qué estaba pasando con él. Esta vez, llevamos las 2 fotos a nuestro padre de la parroquia buscando algún consejo espiritual sobre qué podíamos hacer o cómo interpretar lo que estaba pasando. Después de escuchar toda la historia y de examinar las 2 fotos con mucho cuidado,
Nos dijo algo que en su momento no supimos bien cómo tomar, pero que con los años he llegado a considerar como la explicación que más sentido le encuentro a todo esto, aunque siga sin ser una explicación completa. Nos dijo que en su experiencia como sacerdote había escuchado en distintas ocasiones historias de familias de migrantes desaparecidos que reportaban fenómenos similares, señales o comunicaciones extrañas que llegaban después de que la persona ya se presumía muerta, y que él personalmente creía que esto tenía que ver con que esas personas habían muerto en circunstancias tan extremas, tan lejos de cualquier ritual de despedida apropiado, sin que sus cuerpos fueran encontrados ni recibieran una sepultura tradicional completa, que sus almas, de alguna manera que él no pretendía explicar con precisión teológica, quedaban en una especie de estado intermedio, buscando todavía comunicarse con sus familias, mandando señales que, aunque no fueran literalmente el cuerpo físico caminando por el mundo, sí representaban algún tipo de conexión real entre esa alma y quienes la seguían amando desde este lado. El padre nos recomendó que, en lugar de buscar una explicación puramente racional, algo que quizás nunca íbamos a encontrar, dedicáramos más tiempo a rezar específicamente por el descanso del alma de Tobías, con misas dedicadas y oraciones constantes, con la esperanza de que eso ayudara a que su alma encontrara finalmente la paz que necesitaba, si es que efectivamente esas fotos representaban algún tipo de señal de que seguía atrapada en ese estado intermedio del que hablaba. Seguimos ese consejo, organizando misas cada año en la fecha de su desaparición, con toda la familia reuniéndose a rezar juntos. Y aunque no puedo decir con certeza si eso tuvo algún efecto directo, lo cierto es que después de esa segunda fotografía, no volvimos a recibir ninguna otra comunicación parecida durante los años siguientes. Hoy ya han pasado más de 7 años desde esa segunda foto sin que hayamos vuelto a recibir ningún sobre anónimo con ninguna otra imagen de Tobías. Mi mamá, que ya está bastante mayor, sigue guardando las 2 fotos en un lugar especial de su cuarto, junto a una veladora que mantiene siempre encendida frente a una pequeña imagen de la Virgen. Y aunque con los años ha aprendido a hablar de esto con más calma, todavía la escucho a veces preguntarse en voz alta, mirando esas fotos, si Tobías finalmente encontró la paz que el padre decía que necesitaba, o si todavía sigue en algún lugar entre este mundo y el que sigue, caminando sin poder llegar a ningún destino final, esperando quizás que alguna otra fotografía algún día nos llegue de nuevo, confirmándonos que sigue ahí. Todavía recordándonos, todavía necesitando que lo recordemos también nosotros. Siendo sincera, después de tantos años no sé bien qué pensar de todo esto. Hay días en que me inclino por la explicación más racional posible, que alguien, por razones que no logro imaginar, tuvo acceso a fotos reales de Tobías tomadas antes de morir definitivamente en algún lugar del desierto. Quizás encontrado por alguien que decidió, por sus propias razones, no reportarlo a las autoridades, sino mandarnos esas imágenes de manera anónima. Pero hay otros días, sobre todo cuando pienso en el tipo de papel tan antiguo que describió el especialista de Uruapan, en la ausencia total de cualquier remitente rastreable, en cómo las fechas de atrás de cada foto siempre correspondían a momentos posteriores a cuando ya habíamos aceptado, con todo el dolor que eso implica, que Tobías estaba muerto, en los que no puedo evitar sentir que hay algo en esta historia que va mucho más allá de cualquier explicación puramente terrenal, algo que quizás nunca vamos a lograr entender del todo, y que quizás, como me ha dicho más de una vez el padre de nuestra parroquia, con quien todavía hablo de este tema cada tanto, no está destinado a ser entendido completamente por quienes seguimos vivos de este lado, sino simplemente a ser recibido con fe, con amor y con la esperanza de que sea lo que sea que le haya pasado a Tobías en ese desierto hace ya casi 10 años, su alma haya encontrado finalmente el descanso que tanto merecía, después de una vida tan corta y de una muerte tan solitaria, lejos de todos nosotros, en un lugar que ninguno de su familia pudo jamás visitar para despedirse de él como se hubiera merecido. Hay algo más que quiero agregar antes de terminar. Algo que pasó hace apenas unos meses, que me hizo reconsiderar otra vez todo lo que había llegado a aceptar como una historia ya cerrada, aunque incompleta, de nuestra familia. Mi sobrina,
la hija de uno de mis hermanos, que ahora tiene 19 años y que nació después de que Tobías desapareció, así que nunca lo conoció más que a través de fotos familiares y de las historias que le hemos contado. Me contó hace poco algo que me dejó con el mismo escalofrío que sentí la primera vez que vi esas dos fotos. Estaba organizando unas cajas viejas en casa de mi mamá, ayudándola a limpiar antes de una visita de otros familiares, cuando encontró en el fondo de una de esas cajas, entre papeles y fotos antiguas, un tercer sobre idéntico en apariencia a los dos anteriores, con la misma letra desconocida escribiendo el nombre de mi mamá, sin remitente, que aparentemente había llegado sin que mi mamá se diera cuenta, o que había llegado y ella, ya muy afectada emocionalmente para esas fechas, simplemente lo había guardado sin abrirlo. Algo que en su momento nos pareció casi imposible de creer, considerando lo importante que habían sido las dos fotos anteriores, pero que al preguntarle directamente a mi mamá, ella nos confesó con mucha vergüenza y con lágrimas que sí, que recordaba vagamente haber recibido un tercer sobre parecido hace ya varios años, en un periodo particularmente difícil de su vida en el que había decidido sin decírselo a nadie que ya no quería seguir abriendo esas cartas, con la esperanza de que si dejaba de recibir noticias así, quizás el dolor de toda esta situación empezaría por fin a bajar. Abrimos ese tercer sobre juntas, mi sobrina, mi mamá y yo, con las manos temblando, y encontramos dentro una foto más de Tobías, esta vez en lo que parecía el interior de una habitación muy sencilla, casi vacía, con paredes de un blanco descascarado, sentado en el borde de lo que parecía una cama, mirando directo a la cámara con una expresión que esta vez me pareció, más que cansada como en la segunda foto, profundamente triste, casi resignada, como alguien que ya aceptó que su situación no va a cambiar de ninguna manera. La fecha de atrás correspondía a un periodo apenas un año después de la segunda foto. Es decir, hace ya aproximadamente 6 años, mucho antes de que hubiéramos asumido que las comunicaciones habían cesado del todo. Esto significa, si las fechas escritas en estas fotos son de alguna manera reales, que en realidad las comunicaciones nunca se detuvieron cuando nosotros pensábamos que se habían detenido, sino que simplemente mi mamá, sin que el resto de la familia lo supiéramos, había dejado de compartir con nosotros lo que seguía llegando, cargando ella sola durante todos estos años el peso adicional de creer que Tobías seguía ahí en algún lugar, todavía mandando estas señales que ella ya no se sentía capaz de seguir procesando junto con el resto de nosotros. Después de este descubrimiento decidimos como familia ser mucho más abiertos entre nosotros sobre cualquier comunicación de este tipo que pueda seguir llegando, sin que ningún miembro tenga que cargar solo con esa información, sin importar cuánto dolor le cause. Mi mamá nos pidió perdón muchas veces por haber ocultado ese tercer sobre, y aunque todos entendimos perfectamente por qué lo había hecho, dado el nivel de dolor que esta situación tan extraña le había causado durante tantos años, decidimos entre todos que a partir de ahora, si llega alguna otra fotografía, la vamos a revisar y a procesar juntos, como familia completa, sin que nadie tenga que cargar solo con el peso de no saber exactamente qué le pasó a Tobías, ni dónde está, ni si alguna vez, de alguna manera que ninguno de nosotros logra entender del todo, va a encontrar finalmente el descanso que tanto merece, después de todos estos años, perdido entre este mundo y el que sea, que le haya tocado habitar desde aquella noche en el desierto de Sonora, en la que se separó del resto de su grupo, y nunca más volvió a aparecer del todo entre los vivos. Seguimos con la siguiente historia. Para entender bien lo que les voy a contar, primero tienen que saber que en mi oficio, el de tocar corridos y música ranchera en fiestas y cantinas, uno aprende con los años a distinguir perfectamente entre lo que ya trae uno grabado en la memoria, canciones que ha tocado cientos de veces y que ya salen casi solas, y lo que uno está improvisando en el momento,
algo que también pasa seguido en este trabajo, sobre todo cuando algún cliente pide un corrido sobre alguna persona o algún suceso que uno no conoce de antemano. Y entonces toca improvisar sobre la marcha, siguiendo la estructura tradicional, pero inventando la letra según lo que el cliente le va contando ahí mismo. Yo llevaba ya más de 25 años tocando profesionalmente cuando me pasó lo que les voy a contar. Así que conocía bien la diferencia entre esas dos experiencias, entre tocar algo que ya sé de memoria y componer algo nuevo sobre la marcha. Lo que me pasó aquella noche no fue ninguna de esas dos cosas, sino algo completamente distinto, algo que hasta el día de hoy no logro meter dentro de ninguna categoría que mi oficio me hubiera enseñado a reconocer. Me llamo Herculano Rangel, tengo 58 años y toco el bajo sexto desde que era joven, en cantinas y fiestas de pueblo por toda la región de los Altos de Jalisco. Aquella noche estaba tocando con dos compañeros de mi grupo en una cantina de un pueblo pequeño cerca de Tepatitlán, un lugar donde tocábamos con cierta regularidad porque el dueño nos contrataba casi cada quincena para animar a su clientela. Era una noche normal de trabajo, la cantina medio llena, la gente pidiendo sus canciones favoritas, algunas rancheras, algunos corridos clásicos que todo el público conoce y que siempre levantan el ambiente. Nosotros tocando sin ningún problema especial, como cualquier otra noche. Cerca de la medianoche, ya con varias rondas tocadas y el ambiente bien animado por el alcohol y la música, sentí de repente un impulso muy fuerte de tocar algo distinto, algo que no estaba en mi repertorio, ni había sido pedido por ningún cliente en ese momento. No sabría explicar bien esa sensación, más que diciendo que fue como si mis propias manos sobre el bajo sexto quisieran empezar una melodía que yo no reconocía conscientemente, pero que al mismo tiempo sentía como si ya la conociera desde hacía mucho tiempo. Una contradicción que en el momento no supe cómo procesar, pero que simplemente decidí seguir, dejando que mis manos hicieran lo que sentían que tenían que hacer. Empecé a tocar esa melodía desconocida y casi de inmediato, sin planearlo de ninguna manera consciente. Empecé también a cantar una letra que igualmente no reconocía como algo que hubiera escuchado o compuesto antes, pero que salía de mi boca con una fluidez total, como si estuviera simplemente recordando algo que ya sabía de memoria en lugar de estarlo inventando en ese preciso momento. La letra contaba la historia de un hombre, mencionándolo por su nombre completo, un nombre que jamás había escuchado antes en mi vida, describiendo cómo había salido de su pueblo, que también nombraba. Un pueblo pequeño de los Altos que yo conocía de referencia, pero donde nunca había tocado ni tenía ningún contacto, buscando cruzar hacia el otro lado en busca de trabajo, y cómo había muerto, según la letra que yo estaba cantando, en algún punto específico del desierto, con una fecha exacta que también mencionaba la canción, sin que en ese momento yo pudiera saber si esa fecha correspondía a algo real o si simplemente formaba parte de la estructura poética del corrido que estaba improvisando. Mis dos compañeros, al notar que estaba tocando y cantando algo completamente distinto a lo ensayado, siguieron mi ritmo lo mejor que pudieron, acompañándome de manera instintiva como buenos músicos que llevaban también muchos años trabajando juntos. Aunque después, cuando terminamos, ambos me preguntaron con mucha curiosidad de dónde había sacado esa canción, porque ninguno de los dos la había escuchado antes tampoco, ni en ningún disco, ni en ninguna presentación en vivo de otro grupo. Algo que en nuestro oficio, donde uno conoce prácticamente todo el repertorio tradicional de la región, ya de por sí era bastante raro. Les contesté siendo sincero, que yo tampoco sabía de dónde había salido esa canción, que simplemente había sentido la necesidad de tocarla y que las palabras habían salido solas, sin que yo las estuviera pensando antes de cantarlas. En ese momento, mientras platicábamos sobre esto entre los tres, todavía sobre el pequeño escenario de la cantina, noté que en una de las mesas más cercanas, una familia que había estado ahí desde temprano celebrando algo, se había quedado completamente callada, mirándonos con una expresión que, en ese primer momento, no supe interpretar bien, una mezcla de sorpresa,
y de algo más profundo que no logré identificar de inmediato. Una señora de esa mesa, ya mayor, se levantó y se acercó al escenario con lágrimas corriéndole por la cara, y me preguntó, con la voz completamente quebrada, dónde había aprendido esa canción, porque según me dijo, cada detalle que yo había mencionado, el nombre completo del hombre, el nombre de su pueblo, incluso la fecha exacta de su muerte, correspondía exactamente a la historia de su propio hijo, que había muerto tratando de cruzar el desierto hacia Arizona hacía ya casi 4 años, en circunstancias que, según me explicó después con más detalle, nunca se habían hecho públicas más allá de su círculo familiar cercano y de algunos vecinos de su pueblo. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi se me cae el bajo sexto de las manos, porque yo sinceramente no tenía ninguna manera de saber esa información de antemano. Jamás había escuchado hablar de esa familia ni de ese hombre fallecido, y mucho menos podía explicar cómo había logrado incluir en una canción supuestamente improvisada sobre la marcha detalles tan precisos sobre una historia real que yo desconocía por completo hasta ese momento. Le expliqué a la señora, con la voz también bastante afectada por la impresión, que no sabía explicarle de dónde había salido esa canción, que simplemente había sentido un impulso muy fuerte de tocarla sin poder controlar de dónde venían exactamente las palabras. Ella, después de escucharme, me pidió con mucha insistencia que le repitiera la canción completa una vez más, porque quería asegurarse de haber escuchado bien cada detalle, y también quería que el resto de su familia en esa mesa, incluyendo lo que resultó ser el hermano menor del hombre fallecido, escuchara la canción completa desde el principio. Volví a tocarla con la misma letra exacta que había salido la primera vez, algo que, en sí mismo, también me pareció extraño, porque en mi experiencia, cuando uno improvisa algo sobre la marcha, es muy difícil repetir exactamente las mismas palabras una segunda vez sin cambiar ni un detalle. Y sin embargo, esa segunda vez salió idéntica, palabra por palabra, como si en realidad no estuviera improvisando nada, sino simplemente recitando algo que ya existía completo en algún lugar, algo que mis manos y mi voz simplemente estaban reproduciendo sin que yo tuviera ningún control creativo real sobre el proceso. Toda la familia de esa mesa se quedó llorando durante esa segunda interpretación, y cuando terminé, el hermano menor del hombre fallecido, un muchacho que entonces tendría unos 30 años, se acercó también al escenario y me confirmó con mucho detalle que efectivamente cada dato que yo había mencionado era exacto. El nombre completo de su hermano, el nombre del pueblo de donde habían salido juntos hacia el desierto, porque según me explicó, él mismo había ido con su hermano en ese mismo viaje, aunque él sí había logrado cruzar, mientras que su hermano se había perdido del grupo durante una noche particularmente difícil. Y la fecha exacta que mencionaba la canción correspondía, según me confirmó, no al día en que se habían separado durante el cruce, sino al día exacto, varias semanas después, en que las autoridades habían encontrado finalmente sus restos en una zona remota del desierto de Sonora, una fecha que jamás se había hecho pública, ni siquiera había aparecido en ningún periódico local, porque la familia había preferido mantener esa información dentro de un círculo muy cerrado. Le pregunté a ese muchacho, con mucho cuidado porque no quería lastimarlo más de lo que ya estaba, si él conocía a alguien que hubiera compuesto antes una canción sobre la historia de su hermano, pensando que quizás yo la había escuchado alguna vez sin recordarlo conscientemente y que mi memoria la había guardado hasta ese momento en que decidió salir sin que yo la controlara. El muchacho me aseguró que no, que hasta donde él sabía, nadie en su familia ni en su pueblo había compuesto jamás ningún corrido sobre la muerte de su hermano, que de hecho la familia siempre había evitado hablar demasiado del tema fuera del círculo más cercano, precisamente para evitar el tipo de exposición pública que a veces genera este tipo de tragedias en pueblos chicos, donde todo el mundo se entera de todo, y a veces la gente no es tan compasiva como debería con el dolor ajeno. Esa noche, después de terminar mi trabajo en la cantina,
Me quedé platicando largo rato con esa familia, que insistió en invitarme una cerveza para agradecerme, según sus propias palabras, por traerles de vuelta, aunque fuera por unos minutos, algo de su Aurelio, refiriéndose así al hombre fallecido, cuyo nombre yo había mencionado en la canción, sin saber hasta ese momento que ese era su nombre real. La madre me contó con mucho detalle toda la historia de su hijo Aurelio, cómo había decidido irse buscando mejores oportunidades para ayudar económicamente a su familia, cómo había sufrido mucho la noticia de su muerte y cómo desde entonces siempre había sentido la necesidad de que su historia no se perdiera en el olvido, que alguien más, además de su propia familia, supiera lo que le había pasado. Aunque nunca había tenido los recursos ni el conocimiento para pedirle a algún compositor profesional que hiciera un corrido formal sobre su hijo, algo que en la tradición de la música ranchera se hace con cierta frecuencia para honrar la memoria de alguien importante para una comunidad o una familia. Al escuchar esto, no pude evitar sentir que quizás, de alguna manera que escapaba a cualquier explicación lógica que yo pudiera ofrecer, esa canción que había salido de mis manos y de mi voz esa noche había sido precisamente la respuesta a ese deseo tan profundo que esa madre llevaba cargando durante años sin haber podido cumplirlo por sus propios medios. Un deseo que de alguna manera había encontrado la forma de manifestarse a través de mí, sin que yo tuviera ningún conocimiento previo ni ninguna intención consciente de cumplir ese deseo específico. Le pregunté a la señora si quería que tratara de recordar la canción completa, de escribirla formalmente para que su familia pudiera conservarla como recuerdo permanente de su hijo. Ella aceptó con muchísima gratitud. Esa misma noche, ya de madrugada, cuando llegué a mi casa después del trabajo, me senté con papel y lápiz tratando de recordar y escribir la letra completa, tal como había salido de mi boca esas 2 veces que la había tocado. Y para mi sorpresa, logré recordarla completa, palabra por palabra, sin ninguna dificultad, algo que en mi experiencia normal con canciones improvisadas jamás me había pasado antes, porque normalmente cuando uno improvisa algo sobre la marcha, al día siguiente ya no recuerda exactamente las palabras que usó, solamente la idea general de lo que cantó. Le entregué esa letra escrita a la familia de Aurelio unos días después, cuando regresamos a tocar de nuevo en esa misma cantina, y la madre, al recibir ese papel, se puso a llorar otra vez, abrazándome con mucha fuerza y agradeciéndome de una manera que todavía hoy, al recordarlo, me sigue conmoviendo. Desde entonces, cada vez que mi grupo toca en esa cantina, la familia de Aurelio, cuando está presente, siempre nos pide que toquemos esa canción, a la que con el tiempo le pusimos un nombre formal, el corrido de Aurelio Bustamante, convirtiéndose en una especie de tradición no oficial en ese pueblo, donde otras personas que también han conocido la historia han empezado a pedirla también, aunque no tenga relación directa con la familia, simplemente porque ya se ha vuelto parte del repertorio conocido de esa comunidad. Sin embargo, lo que más me perturba de toda esta historia, lo que hasta hoy no logro explicarme de ninguna manera racional, es cómo fue posible que esa canción saliera de mí esa noche específica, con detalles tan precisos sobre una historia real que yo desconocía por completo, en un momento que, según averigüé después preguntando con mucho cuidado a la propia familia, coincidía casi exactamente con la fecha del aniversario de cuando habían encontrado los restos de Aurelio en el desierto. Una coincidencia que la propia madre me hizo notar cuando se la mencioné, con una expresión que mezclaba el asombro con algo parecido a un alivio profundo, como si esa coincidencia confirmara para ella que de alguna manera su hijo había encontrado, a través de mí, sin que yo tuviera ninguna intención ni ningún conocimiento consciente de estar haciéndolo, una manera de comunicarse una última vez con su familia, de asegurarles que su historia no se había perdido en el olvido, que alguien en algún lugar seguía recordando y seguía dispuesto a contar lo que le había pasado. No he vuelto a tener una experiencia igual desde esa noche, hace ya casi 10 años, aunque sigo tocando regularmente en distintas cantinas de la región. Y aunque en el fondo
Siendo sincero, hay una parte de mí que espera, con una mezcla de curiosidad y de cierto miedo, que algo parecido vuelva a pasarme algún día, quizás con la historia de otra persona que también necesite, de alguna manera que no logro explicar del todo, que su historia sea contada a través de mis manos y de mi voz, aunque yo mismo no tenga ningún conocimiento previo de quién es esa persona ni de lo que le pasó. Mientras tanto, sigo tocando el corrido de Aurelio Bustamante cada vez que alguien lo pide en esa cantina de Tepatitlán, con el mismo respeto y el mismo cuidado con el que tocaría cualquier canción que hubiera compuesto yo mismo de manera consciente, aunque en el fondo sepa, sin ninguna duda, que esa canción específica nunca fue realmente mía, sino de alguien que, de alguna manera que quizás nunca voy a entender completamente, decidió usarme como instrumento para que su historia no se perdiera para siempre en el silencio del desierto donde murió. Hay 2 episodios más, ya en los años posteriores a esa primera vez, que quiero contar antes de terminar, porque creo que ayudan a completar el panorama de lo que sea que me esté pasando, aunque sigo sin encontrarle una explicación satisfactoria a ninguno de los dos. El primero ocurrió apenas un año después de aquella noche con la familia de Aurelio, también en la misma cantina de Tepatitlán, aunque esta vez en una fecha completamente distinta, sin ninguna coincidencia obvia con ningún aniversario que yo conociera de antemano. Estábamos tocando con un ambiente tranquilo, cuando sentí de nuevo ese mismo impulso extraño, esa sensación de que mis manos querían tocar algo que yo no conocía conscientemente, pero sentía como ya sabido de memoria. Esta vez la canción que salió de mí contaba la historia de una mujer, no de un hombre como la primera vez, mencionando su nombre completo y describiendo cómo había muerto no en el desierto, sino ahogada, tratando de cruzar el río Bravo cerca de Piedras Negras, dejando a 2 hijos pequeños del otro lado de la frontera, esperando a que su madre llegara para reunirse con ellos. Un reencuentro que nunca llegó a ocurrir. En esa ocasión, para mi sorpresa todavía mayor que la primera vez, nadie en la cantina esa noche pareció reconocer la historia ni reaccionar de la misma manera que había reaccionado la familia de Aurelio el año anterior. Terminé de tocar sin que nadie se acercara a decirme nada, sin ninguna confirmación de que la historia correspondiera a algo real, y me quedé varios meses después de esa noche, con la incertidumbre de no saber si esa mujer había existido realmente o si mi mente, después de la experiencia con Aurelio, había empezado a generar historias similares sin ninguna base real detrás, algo que en cierta forma me preocupaba todavía más que la posibilidad de que fuera real, porque significaría que quizás estaba perdiendo el control sobre mi propia creatividad, de una manera que ya no dependía de ninguna comunicación externa, sino simplemente de algún problema propio que debía atender. Sin embargo, casi 2 años después de esa segunda canción, mientras tocábamos en una feria de otro pueblo bastante alejado de Tepatitlán, un hombre se acercó a pedirme específicamente que tocara la canción de Delfina, mencionando ese nombre que reconocí de inmediato como el mismo que había cantado en aquella segunda ocasión, sin que yo le hubiera contado a nadie fuera de mi círculo cercano sobre esa canción. Le pregunté, con el corazón acelerado, cómo conocía esa canción, si yo no recordaba haberla tocado nunca fuera de esa única vez. Y el hombre me explicó que un cuñado suyo, que también trabajaba como músico en otra región, le había contado sobre un músico que a veces cantaba corridos que le llegaban de no se sabe dónde, y que cuando ese cuñado había investigado un poco más, siguiendo pistas familiares, había descubierto que la historia de esa mujer llamada Delfina correspondía exactamente a una prima lejana de su propia familia. Alguien de quien casi nadie hablaba ya porque había muerto hacía mucho tiempo, en circunstancias que la familia siempre había preferido mantener en un silencio casi total, parecido al silencio que había mantenido la familia de Aurelio antes de esa primera noche. El segundo episodio pasó hace apenas 2 años, y es quizás el que más me ha hecho reconsiderar toda esta situación de una manera distinta a como la había entendido hasta ese momento. Esta vez la canción que salió de mí no trataba sobre alguien que ya había muerto, sino que, según pude confirmar después con mucho trabajo de investigación personal, trataba sobre un hombre que en ese momento específico, en que yo canté la canción, todavía estaba vivo,
perdido en algún punto del desierto de Sonora, y que murió, según pude confirmar después hablando con su familia, apenas unos días después de la noche en que yo canté esa historia en la cantina, describiendo con detalles que en ese momento todavía no habían ocurrido, cómo terminaría muriendo y en qué circunstancias específicas. Esto último me generó una angustia todavía mayor que cualquier otra cosa que había vivido hasta ese momento con este fenómeno tan extraño, porque significaba que quizás lo que sea que me esté pasando no se limita únicamente a contar historias de personas ya fallecidas, sino que de alguna manera puede estar anticipando muertes que todavía no han ocurrido, algo que me hace sentir una responsabilidad enorme, casi insoportable, cada vez que siento venir ese impulso familiar de tocar algo que no reconozco conscientemente, preguntándome siempre con mucho miedo si la historia que estoy a punto de cantar corresponde a alguien que ya murió, o si estoy, sin quererlo, anunciando una tragedia que todavía está por suceder, sin que yo tenga ninguna manera de evitarla ni de advertir a nadie a tiempo, porque para cuando la familia correspondiente escucha o se entera de la canción, generalmente ya es demasiado tarde para hacer nada al respecto. Desde ese último episodio, cada vez que siento venir ese impulso mientras toco en alguna cantina, siento una mezcla de responsabilidad y de temor, que no sabía que era capaz de sentir hacia mi propio oficio. Uno que llevo ejerciendo con orgullo durante más de 25 años y que ahora, de alguna manera que jamás hubiera imaginado cuando empecé como músico joven, se ha convertido también en un vehículo para algo que va mucho más allá de simplemente entretener a la gente en una noche de fiesta. Algo que todavía no logro entender completamente, pero que he aprendido con el tiempo a aceptar como parte de lo que soy ahora, para bien o para mal. Aunque eso signifique cargar con el peso de saber que cada vez que mis manos empiecen a moverse solas sobre las cuerdas de mi bajo sexto, puedo estar a punto de contarle al mundo, sin saberlo del todo, la historia de alguien que está a punto de perder la vida buscando, como tantos otros antes que él, una oportunidad mejor del otro lado de una frontera que sigue cobrando, año tras año, un precio demasiado alto para tantas familias mexicanas. Sigo tocando en esa misma cantina de Tepatitlán cada quincena, y sigo, cada noche que trabajo ahí o en cualquier otro lugar, con el oído atento a esa sensación tan particular que ya he aprendido a reconocer. Esa mezcla de familiaridad y de extrañeza que anuncia que algo distinto está por salir de mis manos. Con los años he dejado de sentir tanto miedo hacia ese fenómeno, aunque nunca ha dejado de sentirse profundamente raro. Y en cambio, he empezado a sentir algo parecido a un privilegio callado. La sensación de que sea lo que sea que me esté usando de esta manera tan particular, está confiando en mí para que las historias de esta gente, gente humilde que muchas veces muere sin que nadie fuera de su propia familia, sepa jamás lo que les pasó, no se queden completamente enterradas en el silencio del desierto, del río o de cualquier otro lugar donde hayan encontrado su final. Mientras mis manos sigan queriendo moverse solas sobre las cuerdas de mi bajo sexto, seguiré dejándolas hacerlo, con el respeto y el cuidado que esas historias, sean de quien sean, definitivamente se merecen. Y si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas las próximas historias. Hasta aquí, las historias de hoy. Son testimonios que la gente nos comparte con mucha confianza, y por eso tratamos de contarlos con el mismo respeto con el que nos los cuentan a nosotros. Si alguna de estas historias te dejó pensando, o si en tu propia familia hay algo parecido que nunca has platicado con nadie fuera de tu casa, te invito a dejarlo en los comentarios. A veces contarlo ya ayuda, y capaz tu historia le hace bien a alguien más que está pasando por algo similar, y todavía no sabe cómo hablar de eso. Si el video te gustó, ayúdanos dejando tu like. Así llega a más gente que quizás también necesita escuchar que no estás sola en esto. Y si quieres que sigamos compartiendo relatos como estos, suscríbete al canal. Cada semana subimos nuevos testimonios que la misma gente nos manda. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima historia.